Le llamo Odisea del conocimiento porque la humanidad lleva 5.000 años tratando de construir conocimiento. Y quiero señalar que estamos en un cambio de paradigma, porque estamos pasando de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y casi no nos damos cuenta. Las administraciones públicas son herederas de la sociedad industrial, pero la sociedad del conocimiento requiere otras cosas. Las universidades son herederas de la sociedad industrial, la educación es heredera de la sociedad industrial. Sin embargo, necesitamos cambiar el paradigma, cambiar nuestros supuestos mentales en los que basamos nuestras actuaciones. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yo diría que lo que nosotros hacemos como empresa, como concepto, he dicho antes, ayudar a cambiar personas y organizaciones, es lo que tenemos que hacer, ayudar a cambiar personas y organizaciones partiendo de las personas. Hoy el conocimiento, la educación y la formación es información, comunicación, aprendizaje, conocimiento y experiencia. No se trata simplemente de conocimiento, educación, formación, etc. Se trata de la gestión del conocimiento, se trata de la gestión del cambio de las personas que tienen que utilizar un nuevo conocimiento y que no son conocimientos estándar, establecidos, predeterminados, sino que son conocimientos cambiantes que tienen que construir las propias personas. ¿Cómo desde nuestras instituciones podemos gestionar el conocimiento propio y de la sociedad a la que servimos? Esa es la reflexión en la que tenemos que entrar y, de alguna manera, tratamos de establecer necesidades de estrategias. Si no se establecen estrategias previas, todo lo que hagamos serán acciones inconexas, desconectadas unas con otras. Si implantamos un sistema de gestión del conocimiento o un sistema de e-learning en una organización, tiene que haber una estrategia previa. Tenemos que fomentar el liderazgo intraemprendedor en las administraciones públicas. Tenemos que orientarnos hacia las competencias. Se ha hablado de ello, lo ha hablado también por ciencia la señora Ángela. Es importante que partimos de organizaciones, de personas, de procesos, que tenemos que tener en cuenta las competencias, los perfiles, los puestos de trabajo, la inadecuación de persona-puesto para dar la formación necesaria según el gap correspondiente. Es necesario implantar sistemas de gestión del conocimiento en la administración. Pero ¿qué metodología tenemos que utilizar para cualquier proyecto que se implante en una organización? Para cualquier proyecto que se implante en una organización tenemos que utilizar, desde mi punto de vista, 3 metodologías básicas. Uno es la metodología de aprendizaje. ¿Cómo aprenden las personas en su cabeza? Utilizar la neurociencia cognitiva, los procesos de aprendizaje correspondientes para entender cómo aprenden las personas en su cabeza. Por ejemplo, hoy en día nuestros jóvenes aprenden de una manera muy diferente que los no tan jóvenes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en cualquier proceso de implantación, de aprendizaje, de formación, etc. En segundo lugar, tenemos que utilizar las teorías de la comunicación digital interactiva. Ya no podemos hacer los cursos como una traslación del libro a la pantalla, al ordenador, etc. Estamos invadidos por la comunicación audiovisual y tenemos que intentar aplicar eso también en nuestros procesos. Y luego tenemos que gestionar procesos, procedimientos, programas y proyectos de acuerdo con las técnicas de gestión adecuadas. Quiero hablar de los contenidos, porque es necesario reordenar los recursos de conocimiento en las organizaciones. Los conocimientos son muy dispares. Son conocimientos lingüísticos, lógico-matemáticos, espaciales, interpersonales, intrapersonales, y hay que diferenciar y generar distintos contenidos en función de las necesidades. Hablo de la factoría de producción de productos de conocimiento. Ya no hablamos de cursos, no hablemos solo de cursos, tenemos que hablar de distintos tipos de recursos. Multimedia, no, por supuesto, pero vídeos, lo hemos visto aquí en una demostración brillante. Cómo vamos a integrar los distintos tipos de contenidos, podcast, distintas herramientas de comunicación del conocimiento. Hay que generar itinerarios de aprendizaje, no solamente cursos. Utilizar a pedagogos, redactores, diseñadores gráficos, expertos en informática, en equipos multidisciplinares que desarrollen contenidos de nuevo tipo de cara al mercado. Y eso es lo que nos puede plantear la idea que decía de la factoría de productos de conocimiento, los MOOCs, etc. Los repositorios de conocimiento, lo ha explicado Juan Carlos González, el banco de conocimiento que se ha desarrollado en varias fases, recogida de información, donde está
está y cómo fluye el conocimiento, la información dentro de la organización, se ha creado un mapa de conocimientos y luego se ha resuelto la tecnología, pero se ha partido del conocimiento, no de la tecnología, que es un aspecto que me parece también fundamental. ¿Qué servicios hay que añadir a todos estos procesos? Los servicios que hay que añadir son, en esta pantalla se ve que no solamente son cursos, aula, online, etcétera, sino que es la gestión del conocimiento, que es el acceso a expertos, el acceso a comunidades de práctica, el acceso a repositorios de información, porque ahí es donde puede venir el apoyo al desempeño, al coaching, etcétera. Una metodología para implantar las comunidades. Se habla mucho de comunidades, pero ¿qué metodología? No sé, el buen paño en el arca solo no se vende, hay que gestionarlo, hay que ayudar a las personas a acceder, hay que ver quiénes son los que quieren participar, quiénes son los voluntarios, quiénes son los activos y gestionarlo. Y para eso nosotros utilizamos técnicas de CRM, de gestión del contacto. El CRM se aplica en el mundo privado en técnicas de marketing y comercialización. ¿Por qué no podemos aplicar las técnicas de CRM en un proceso de aprendizaje, gestionando tutores, gestionando alumnos, etcétera, etcétera? ¿Qué tecnología? De la tecnología yo solo quiero que se comporte, no que nos dé la lata, como nos la da hoy. Porque la tecnología no es un fin, la tecnología es un medio. La tecnología es para las personas. Tenemos que partir del aprendizaje, del conocimiento, de la metodología de aprendizaje y hacer una metodología a la medida, una tecnología a la medida de la metodología de cómo aprenden las personas en su cabeza. Y esto es un reto, porque las empresas tecnológicas tienen la tendencia a vender tecnología, que la venden muy cara, pero no han partido de las necesidades que tienen las personas. ¿Qué lecciones aprendidas? Yo diría solamente 6, pero importantes. Primero, es necesario tener una estrategia. Segundo, es necesario tener una metodología en el sentido que he expuesto. Tercero, hay que utilizar tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Cuarto, hay que tener en cuenta lo que es una factoría digital de producción de conocimientos. Quinto, una knowledge office, una oficina que sea capaz de gestionar la complejidad de la implantación de los procesos tecnológicos de nuestra organización. No se trata solo de lanzarse a poner cursos, a hacer conocimiento, etcétera, sino que tiene que haber una gestión integral de todos estos modelos. Y en sexto lugar, incorporar a los ciudadanos, como aquí muy bien se ha dicho por Cortés, etcétera, etcétera. Si no contamos con los ciudadanos, ¿para qué hacemos todo esto? La crisis europea nos ha enseñado mucho en este sentido, ¿no? Nos ha enseñado que hay que atender los problemas de las sociedades de hoy con unas nuevas administraciones públicas, nuevas, no las de la sociedad industrial, no las que se basaban en el concepto del ejército o de la iglesia, sino en estos momentos tienen que ser redes, tienen que ser organizaciones abiertas, flexibles, muy cercanas al ciudadano. Conclusión. No quiero ser neutro en la conclusión que voy a exponer. Porque cuando hablamos de todas estas cosas, no se trata solo de enseñar cosas, no se trata solo de enseñar conocimientos o técnicas ya establecidas. Se trata de atender a la necesidad de hacer que las personas aprendan a aprender, aprendan a pensar, aprendan a crear, y me atrevería a decir en un tono un poco radical, a conocerse a sí mismos. Lo más importante es el conocimiento que nos inspiran los universales valores auténticos de la humanidad. Y quiero citar palabras tabúes en, a veces, las ponencias: el amor, la bondad, el conocimiento, la libertad, etc. ¿Por qué no? ¿Nos da vergüenza utilizar estas palabras? ¿Por qué nos da vergüenza utilizar estas palabras? Esos valores se fundamentan en algo desconocido. No es solo tecnología, es importante el autoconocimiento. ¿Dónde residen los valores que fundamentan el auténtico conocimiento, la auténtica educación, la auténtica formación? Quería hacer la odisea del conocimiento, la odisea que parte de algo desconocido que hizo que el hombre se le encendiera a la luz, la humanidad se le encendiera a la luz de su futuro, del conocimiento, y cuando morimos nos encontramos ante lo desconocido, ante la necesidad de entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Hay que atender a lo desconocido y abrir nuestras mentes
a lo desconocido para saber qué estamos haciendo cuando hablamos de gestión del conocimiento, gestión del talento. Porque las organizaciones están movidas por personas, las sociedades están movidas por personas. Muchas gracias y disculpen.